Y hoy solo le dije que sí, que podía venir a reemplazar a Cristian González Rocco porque venía el número 1, nuestro crack de los clásicos, entre los clásicos Gustavo Federer, para no saber, Gus Federer. ¿Cómo andamos, Gus? Buen día, muy bien, ¿cómo andan ustedes? Buen día, Gus. Bien. Hablando de nostalgia, también nos traes una grande de las nostalgias. Sí. En realidad sí la palabra nostalgia, porque es una cuestión histórica, ¿no? Claro. Bueno, algunos se enganchan. Cuando te enganchas afectivamente, quedás más vinculado con eso, ¿no? Con lo que ha salido de ahí. Claro, con esa idea que yo no estoy muy de acuerdo de que el pasado fue mejor, ¿viste? Exactamente. No, el pasado tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y es bueno saberlo para tratar de entender qué pasa hoy, ¿no? Y el pasado alguna vez fue presente y fue modernización de otro pasado, entonces... Claro. Yo soy más, en ese sentido, spineteano, es decir, mañana es mejor. Muy bien. Claro. ¿No? Sí, pero bueno, me encanta obviamente la historia, es de lo que hablamos, pero no desde ese lugar del pasado fue mejor, yo tampoco, no coincido. De pegarte bits en un rincón por lo que ya... Sí. Por lo que ya no está. Tengo grandes peleas con amigos que para ellos ya está, lo mejor ya pasó. Claro, lo mejor está por venir. Siempre está por venir. No solo que lo mejor ya pasó, venir, sino que, y sobre todo con esta cuestión de la industria, están anclados allá, ¿viste? Claro, es dinámico, ¿viste? Todo va y, bueno, veremos qué nos depara. Pero sí, en este caso, y en otros también, siempre vamos para atrás, no tanto, aunque depende de la edad que uno tenga, ¿no? Por ahí para nosotros la década del 80 fue hace poquito, para ellos por ahí es otro prehistórico, mundo, ¿no? Claro. Porque pasaron algunas cosas interesantes con el tema de algunos hitos de producción, que es de lo que vamos a hablar hoy, vinculado en este caso puntual con la histórica fábrica Santa Isabel, ¿no? La fábrica que hoy está en propiedad de Renault Argentina, pero que comenzó su actividad y fue construida por la empresa ICA, Industrias Kaiser Argentina. ¿Por qué la temática hoy? Porque en agosto de 1983 se produjo el primer 1.000.000 de unidades en esta empresa, sumando toda la cantidad de marcas que se venían fabricando desde el momento que comenzó su actividad industrial, que fue en 1956. Así que bueno, vamos a ir un poquito para atrás y después vamos a llegar nuevamente al 83 para entender cómo es que esta empresa logró en 27 años alcanzar este hito histórico, teniendo en cuenta también, bueno, cuáles eran las condiciones de la Argentina de la época y un poco también qué pasaba con el mercado argentino de entonces, ¿no? Para los que no saben dónde está Santa Isabel, donde encontrar la planta donde está ubicada. En Córdoba, a unos 7 kilómetros de la ciudad de Córdoba. De hecho, si pasás por la avenida de Circunvalación, que es extensísima, se ve el tanque de Santa Isabel para poder identificarlo. Pero fíjate lo que era hace 70 años. Monstruo. ¿No? Qué locura. Pero fíjate lo que era lo que está alrededor. Nada, sí, la nada. o sea que esto fue realmente es más, aquellos visionario, puntitos, ¿no?, que se ven allá deben ser animales, vacas. Sí, era campo. Es decir, campo. Fue estratégico y visionario porque la realidad es que, aparte de Córdoba, no era una provincia con tradición industrial, ¿no? A Córdoba la identificamos, le dicen la docta, ¿no? Por su historia vinculada con la universidad, con la reforma universitaria y demás, pero recién a partir, primero de IAME, de la fábrica militar de aviones, pero con ICA se va a producir un despegue importante, se va a transformar en la provincia metalmecánica que hoy conocemos, ¿no? Mucho, obviamente, tiene que ver la construcción de la planta de Industria Kaiser Argentina. Comienza con el Jeep, esta historia, lo hemos hablado en varias oportunidades, lo vamos a repasar rápido. ICA entonces empieza en el 57, en el 56, fabricando el Jeep, que arranca con un 40% de integración nacional y que va a llegar a tener con el paso del tiempo 97, ¿no? Es decir, una de los proyectos de la intención que tenía Kaiser cuando se radica en Argentina, entre otras tantas, era lograr fabricar en la Argentina con una gran cantidad de componentes nacionales, ¿no? Que si hacemos, y siempre es bueno este intercambio, esta idas y vueltas con la actualidad, hoy tenemos una industria que produce con una cantidad nacional mucho más baja y reducida. Bueno, ICA continúa después con la estanciera, después con el Kaiser Carabela. ¿Y qué pasa? En el año 59, acá tenemos la estanciera, cada vez que vemos estos autos de esta imagen, ¡wow! Sí, mirá, sí, buenísimo. ¿Y qué ocurre? En el 59
Llegan un montón de otras compañías, se abre un poco el mercado a través de una ley de promoción. Por lo tanto, ICA se ve la necesidad de renovar los modelos que tenía porque la iban a pasar por encima, ¿no? Es decir, venían marcas con productos mucho más novedosos, actualizados, con presencia en mercados donde ICA no tenía modelos para ofrecer. Y acá hay que destacar la figura de quien fue su gerente general en esa época, que era James McLeod, un tipo que yo diría tuvo una visión estratégica de darse cuenta para dónde iba el mercado y cómo actuar en consecuencia, ¿no? Y entonces en el año 59 establece contactos con Renault para poder fabricar autos chicos, que es una de las tantas áreas en las cuales iba a haber una competencia muy fuerte. Y por otra parte, esto lo hablamos hace un par de semanas, también hacía falta un auto mediano y establece entonces un contacto con Alfa Romeo para hacer el Alfa Romeo 1900, que acá se llamó Berganti, ¿no? Acá empieza este vínculo tan fuerte con Renault, que es lo que va a tener continuidad hasta la actualidad y que tiene que ver con la temática que estamos desarrollando en la actualidad, ¿no? Porque a partir de la llegada de Renault, los autos de la marca del rombo, paulatinamente, a lo largo de la década del 60 en particular, van a empezar a tener un protagonismo mayor dentro de lo que era todo el volumen de lo que ICA producía. ICA, y acá tenemos otro elemento importante para destacar. Hablaba recién de la estrategia o de la visión de McLeod. Otro de los autos que se venían en aquellos años eran los compactos de origen norteamericano. Estamos hablando del Falcon, el Chevrolet 400, el Valiant, y ICA obviamente tenía que responder con algo. No había nada de Kaiser para competir con estos modelos, y entonces hace un acuerdo con American Motors y a partir del 62 se empieza a fabricar el Rambler acá en Argentina. Y fíjate esto, qué interesante. Cuando hacen el acuerdo con Renault, se empieza a fabricar el Dauphine. La expectativa que tenían era hacer 15.000 autos por año, que era mucho para la época. Terminan haciendo en el primer año 18.000 Renault Dauphine. O sea, superó la expectativa o la planificación que tenía, que esto pocas veces ocurre. En la realidad siempre es al revés, ¿no? Proyectás 15.000 y haces 5.000, y ¿no? en cuádruple turno. Claro. Para llegar. Y bueno, ¿por qué hago mención de este dato? Porque te muestra el acierto que de McLeod, ¿no? Él dijo, bueno, vamos a hacer un acuerdo con Renault para poder tener más volumen de producción y de ventas, y eso ocurre. Y el otro hito importante es con Rambler, en realidad con American Motors, porque los Rambler que empiezan a fabricarse en el 62 van a ser líderes en el 62, 63 y 64. O sea, vos fijate la visión, ¿no?, que tuvo de darse cuenta para dónde iba y con quién hacer estas alianzas, ¿no? Bueno, del Rambler, un derivado del Rambler, va a ser el Torino, ¿no? O sea que fíjate cómo el vínculo con American Motors va a terminar gestando uno de los productos más icónicos de Argentina. Volviendo con el tema Renault, en el 63 se suma otro nuevo producto, el Renault 4, y entonces a partir de ahí con el Dauphine, con el Gordini, que era una variante deportiva del Dauphine, y Renault 4, la presencia de Renault dentro de la producción general de ICA empieza a tener un volumen cada vez más significativo, ¿no? Estamos hablando de casi un 30% de lo que producía ICA a mediados de los 60. Cabe recordar que para esa época ICA era la empresa que más producía y vendía en Argentina, o sea, tenía un liderazgo bastante importante desde el mercado argentino, y era una empresa multimarca, ¿sí? Porque fabricaba modelos de Kaiser, modelos de Renault, modelos de American Motors, había fabricado un modelo derivado del Alfa Romeo y también modelos derivados de la empresa Borgward, que tuvo un paso fugaz por el país. Fíjate qué interesante esta imagen. Recién les decía que se había incorporado el Renault 4 en el 63. Bueno, esta imagen es de julio del 66, donde se fabrica el Renault 100.000 argentino. Por entonces ya Renault tenía casi un tercio de todo lo que producía ICA con estos dos modelos, y seguía creciendo. Es decir, que el mercado de autos chicos estaba muy bien abastecido mediante la oferta que tenía ICA. Hay un cambio importante en el 67, tal vez recuerdes, recién veíamos unas imágenes del audiovisual de la planta Santa Isabel, de la época de ICA Renault. ¿Sí? Claro. ¿Qué había pasado? Bueno, el crecimiento por un lado de Renault y por otra parte la idea que tuvo Kaiser a nivel global de retirarse del mercado automotor hizo que Renault pasara a tener la mayoría del paquete accionario de la sociedad, y ahí aparece la sigla ICA Renault.
¿sí? O sea, Renault va a quedar con el control de la empresa a partir de octubre del año 67. Pero va a mantener esta condición de multimarca, es decir, obviamente le va a dar prioridad a sus modelos de su marca, pero seguía produciéndose el Jeep, la estanciera, obviamente el Torino, que había nacido hacía poquito, mantiene producción por un tiempo los Rambler, ¿sí? Y ya en la década del 70 empieza a incorporar nuevos modelos. Por acá tenemos el 4 en su versión Correcamino, ¿no? ¿Te acordás la publicidad de esta variante? Se incorpora en el año 70 el Renault 6, en el año 71 se incorpora también el Renault 12, uno de los autos más icónicos en la historia automotriz argentina, no solo de Renault, ¿no? Con muchos años logrando el liderazgo en ventas, y lo recordarán también ustedes por su protagonismo en los rallyes, ¿no? Especialmente el famoso rally Coda Azul con el protagonismo. Sí, esta es una imagen del primer Renault 12, del año 71. El otro día Así lo hablaba con Darío Ramonda de lo que fue, que él la corrió la vuelta, la de Buenos Aires, Caracas, y la vuelta. Sí. Y la participación de Recalde y lo que era la asistencia de Renault en esa carrera. Claro, como empresa ¿no? estuvo muy presente, ¿no? Muy presente. Sí, las asistencias que tenía, pero lo que fue el Recalde en ese rally. Claro. Y esto, digamos, que refuerza la imagen que se tenía del 12, que fue el líder de ventas 76, 77 y 78, ¿no? Justo coincidiendo también con la realización de este rally, ¿no? En los 80 hay un cambio importante también en las condiciones del mercado argentino, una nueva ley que regula el sector y que abre las importaciones, ¿no? Esto genera entonces la necesidad de que las empresas que estaban en Argentina tuvieran que hacer inversiones muy importantes para ponerse al día y para poder competir con lo que se venía, ¿no? La llegada de marcas de todo el mundo que durante 20 años no pudieron ingresar a la Argentina. Bueno, Renault asume esa situación, es decir, se hace cargo de lo que tiene que hacer para poder sostenerse, presentar batalla, invierte más de 100 millones de dólares para renovar modelos y lanzar vehículos nuevos, ¿no? Y acá entra en escena otro de los icónicos modelos, sobre todo de los años 80, que fue el Renault 18, ¿sí? El Renault 18 se empieza a fabricar a fines de los 80, se presenta en el 81, y ese es el año donde se fabrica el último modelo no Renault, que fue el Torino, ¿sí? De los que se mantenían en producción hasta ese momento, que en realidad lo habían, si me permitís la palabra, lo habían renaultizado, ¿no? Porque los últimos Torinos, los del 79 en adelante, ya llevaban eran Renault Torino y llevaban el rombo en lugar del toro, ¿no? Sí. Bueno, mira qué linda esta imagen. Este es del año 81. Ese es el ACA, ¿sí? Fíjate que ahí dice bien, 1981, celebrando aniversarios del ACA, ¿no? Bueno, este auto va a cambiar bastante la performance comercial que va a tener Renault en la década del 80 y que le va a permitir alcanzar el liderazgo como marca, ¿no? Cerrando un poco estos lanzamientos antes de llegar al millón, porque ya estamos muy cerquita. Después del 18 se refuerza la oferta productiva en Santa Isabel con el lanzamiento de la Renault Fuego, ¿sí? Otro icónico, ¿sí? De la historia del rombo, tanto en lo que tiene que ver con la calle como con el automovilismo, ¿no? La Fuego ha tenido una trayectoria muy importante en el TC2000 con muchísimos campeonatos. Acá vemos escenas de lo que era la planta de Santa Isabel en aquellos años, 81, donde convivían distintos modelos. Bueno, y llegamos entonces a lo que, fíjate acá, se ve... ¡Qué moderno! Acá hay 4 modelos. El 6. El 4. El 4 el y el 18. Y alcanzás a distinguir lo que está detrás del 4. No, ¿qué hay? Detrás del 4, asomando, sí, se ve la óptica apenas. Sí. A ver, hagamos un zoom. Faros redondos, no había muchos que tenían... ¿No lo sacan? Ese azulcito apenas se ve. Pará. El Torino, yo estaba mirando del otro lado. No. Sí, muy bueno. Qué lindo. Ya es el último año que estuvo en producción el Torino, ¿no? Que terminó su faceta industrial a fines del año 81, y podemos decir que a partir del 82 toda la producción mantuvo modelos de la marca Renault. Bueno, y llegamos entonces a 1983 y tenemos entonces la producción del primer millón de Santa Isabel. No el primer Renault, ¿sí? Sino el primer
el primer millón alcanzado desde que se había empezado la actividad productiva en abril de 1956. Esta es la imagen que nos muestra la unidad, un Renault 18 GTL. Hay algo curioso con esta... 25 años fueron. 27. Hay algo curioso en esta imagen. En general, cuando nosotros vemos estos hitos, ¿no? Donde el auto que cumple con, no sé, una unidad tal, 100.000, 500.000, 1.000.000, vos lo ves en la línea de producción, ¿no? Con un cartel, con los gerentes ejecutivos y personal de planta ahí aplaudiendo, pero acá el auto está fuera de la línea, ¿no? Ya estaba rodado, es digamos. algo que... ¿Tiene alguna explicación? No. Bueno, hay en el año 83 la revista Su Auto, que publica, es una crónica sobre este evento, aporta un dato muy interesante, porque digamos, este millón es un poco discutible. ¿Por qué? En un momento, Renault, a la década del 60, había comprado Siam Automotores, ¿sí? Creó una compañía nueva que se llamó Sidasa y demás, y produjo en una planta de Montechingolo una serie de modelos que eran los que antes se fabricábamos con la marca Siam, que le volvieron a poner los nombres originales ingleses. No estamos hablando MG, Riley, Morris. Bueno, se hicieron 7.700 unidades entre el 66 y el 67. Parece que algún pícaro dijo, bueno, vamos a sumarlos a Santa Isabel y redondeemos y llegamos a... Era un año más. No, serían 2 meses. Menos. Sí, porque más o menos la producción en aquellos años estaría en 35.000, 40.000 vehículos por año, con lo cual te da aproximadamente 2 meses más de producción para llegar al hito, ¿no? Pero bueno, de esta manera un poco... Si es así, una ansiedad insoportable. Suele pasar, viste, que bueno... Vamos. Hay que dar buenas noticias, hay que ver en qué momento cayó eso. Exactamente. ¿No? Claro, esto fue agosto del 83, ahí Renault empieza a tener un repunte muy importante en las ventas y se convierte en la marca más vendida de la Argentina. O sea que fue un momento de crecimiento de la compañía y bastante tuvo que ver esta renovación de modelos de la que estamos hablando, ¿no? Así que bueno, así se llegó al millón de Santa Isabel, con el empujoncito o no de lo que se hizo en Montechingolo, pero se hubiese llegado a lo mismo, o sea, faltaba muy poco para lograr este hito. Bueno. Se lo damos por válido. Sí, lo damos por válido. De oficial. Claro, sí. Es oficial. Es el oficial. Así vamos a considerar que sí, porque digamos, a los fines de celebrarlo, vale la pena, ¿no? Un orgullo de la industria automotriz argentina, la planta de Santa Isabel, Mirá que todavía que sigue sacando sus productos. Activa, sí, claro. Activa, ¿no? Mirá lo que dice Sergio en Dallas. Dice, Córdoba era la Texas argentina Claro. en cuestiones industriales, grandes lazos tecnológicos e industriales hace más de 60 años con Texas. Hoy, 2025, 20 empresas cordobesas viajan a Texas a buscar inversiones. Claro. Sí, bueno, porque lo interesante con estas radicaciones, IAME primero, ICA después, todas las autopartistas que se radican en la zona para abastecer, ¿sí? a esta planta. Así que bueno, por eso siempre es, fíjate cuántos temas hay para desarrollar sobre esta planta que este año está celebrando 70 años, pero 70 años desde el comienzo de la construcción, no desde el inicio de la producción. Bueno, hay un datito, ¿no? Porque hablábamos de la Vuelta de la América del Sur en aquella carrera con el 12 contra los Mercedes, los 450 SLS, que fueron los ganadores, sí. En realidad. Recalde terminó sexto. Sí. En la general. Sí. En la general. Octavo fue Zagaglia. Y fíjate 12º Antonio Campra, porque el otro día cuando estábamos hablando con Darío Ramondo, que la corrió con un Opel K 180, un Opel K 180, sí. Campra es el hijo. Ajá. Digamos, Campra es el abuelo del Campra que corre en la Fórmula Nacional ahora. Ah, mira vos. Estaban hablando justamente de aquella carrera y contaban justo Darío lo que había sido el equipo de Renault que estuvo detrás de esto, ¿no? Con bueno, todo el apoyo de la fábrica. De la fábrica, claro, que eso marcó claramente un antes y un después en función de la imagen que se hace del auto, ¿no? De robustez, de Qué fortaleza. Auto hermoso el Torino. Bueno, ¿cómo venimos con los cursos? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Motorlibros, que nos acompaña siempre en esta columna, motorlibros.com, ¿sí? Los invito a consultar su catálogo de libros fierreros, ¿sí? De automovilismo argentino y de industria automotriz argentina. Sí, estamos comenzando el 13 de septiembre un curso, un seminario cortito de 4 encuentros en el Museo del Automóvil de la Ciudad de Buenos Aires, donde vamos a hablar de autos fuera de serie
argentinos. A través de estos encuentros vamos a hablar, por ejemplo, de la Tulia, Tulieta de Crespi, del Andino que estamos viendo ahí de Luis Varela, de los Luteral, de los Chevron y otros tantos modelos que marcaron una etapa muy interesante de la historia automotriz argentina, donde se dio un contacto valioso entre gente que venía del automovilismo, preparando autos de las categorías más importantes, y que se animaron a hacer autos fuera de serie, ¿no? Digamos, a partir de la expertise, ¿no? De lo que habían obtenido en tantos años de competencias en el ámbito de las categorías más valiosas, bueno, y parte de eso lo pusieron en estos autos, ¿sí? ¿Cómo se puede inscribir la gente? Me tienen que escribir autohistoria@gmail.com. Bueno, ahí les voy a indicar cuáles son las condiciones, que no hace falta ningún requisito ni conocimiento previo, para que puedan participar a partir del 13 de septiembre en este curso. Un lujo, Gustavito. Y me siempre, queda algo más. ¿Qué tenemos? El concurso, sí. Por este libro, Constructores y Diseñadores del Automovilismo Argentino, 5 biografías de constructores muy de los más destacados que tuvo de nuestro país. Para ganarse este libro, me tienen que responder una pregunta que está vinculada con Pedro Campos, ¿sí? En realidad son 2 preguntas en una. Pedro Campos, todos lo conocemos por haber diseñado autos de competición, Trueno Naranja, prototipo Ford, los Truenos Sprint y demás, pero también hizo autos de calle, hizo una pick-up. Me tienen que decir el nombre de la pick-up y también me tienen que decir de qué auto de serie se usó la carrocería para hacer la cabina de la pick-up. Así que bueno, los invito a que investiguen un poquito. ¿Y dónde te escriben también? Y me escriben también autohistoria@gmail.com. Les quiero contar que las respuestas que estuvieron llegando, muchas, son correctas, ¿eh? Y la gente sabe mucho. Nuestro público es un público muy culto, estudioso, fanático. Tenemos un gran público. Así que bueno, los invito a participar. Gracias, Gustavito. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Cerramos el espacio de Gustavo Feder y quédense con este jueguito, porque seguimos con el tema de las preguntas y que la gente se cope en media pausita así, pero entretenida, para que ustedes sigan jugando con nosotros. Ya venimos.